Un cordial saludo, queridos hermanos y amigos. Es un placer dirigirnos hacia cada uno de vosotros en el estudio de la lección de la escuela sabática. Gracias a nuestro Creador tenemos la vida, tenemos la oportunidad y también los medios para poder compartir e unirnos también en el estudio de esta preciosa lección. En esta oportunidad queremos iniciar compartiendo el estudio su servidor Luis Argueta y también me acompañará el pastor David García. Hermano, bienvenido. Mucho gusto, hermano Luis. Agradecido con Dios por el privilegio que tengo de poder dirigirme a la hermandad y poder tratar de colaborar un poco con la lección de la escuela sabática, esperando que Dios nos pueda dar esa sabiduría que necesitamos para poder vertir pensamientos o ideas que sean claras y que sean de utilidad para la hermandad, que es parte de este tipo de programas para la educación de nuestra iglesia. Amén. Estamos alegres, hermanos, de poder compartir con cada uno de vosotros y también estamos agradecidos con Dios. Y por ese agradecimiento vamos a iniciar este estudio con una oración a nuestro Creador. Padre de amor y de misericordia, te queremos agradecer en primer lugar, buen Dios, por la vida. Gracias porque nos permites tener la oportunidad, tener los medios para estudiar tu palabra y asimismo para poder compartirla. Rogamos que este estudio pueda ser guiado y dirigido por tu Espíritu Santo, que nuestras mentes puedan ser dirigidas por Él para que los comentarios, las respuestas puedan ser de acuerdo a tu voluntad y que puedan sustentar nuestra fe en cuanto al conocimiento de tu grande conocimiento, de tu grande amor, pero por sobre todo de tu gran sabiduría. Oramos para que nos dirijas siempre y asimismo para que perdones nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Luego de la oración queremos pasar precisamente al desarrollo de la lección. Hoy precisamente estamos iniciando esta semana una nueva serie de lecciones que nos ampliarán un poco sobre un concepto general. El concepto general de todo este semestre de lecciones que vamos a desarrollar enfoca a la sabiduría divina. Hablaremos durante todos estos 6 meses sobre la sabiduría divina, cómo se desarrolla, cómo es también el conocimiento que nosotros podemos adquirir acerca de ella. Vamos a estar desarrollándola semana a semana, así que los invitamos cada semana al estudio de nuestra lección, acompañarnos para poder apoyarnos en cuanto al discernimiento de cada una de las preguntas que van a venir en estas próximas lecciones. Hoy tendremos una lección basada bajo un título Sabiduría multiforme. Hablaremos sobre la sabiduría de Dios. La palabra sabiduría enfoca algo mucho más amplio de lo que nosotros quizás a veces pensamos en relación a la sabiduría. ¿Por qué? Porque lo relacionamos mucho con el conocimiento, ¿verdad, pastor? Lo relacionamos bastante con el hecho de saber memorizar, saber aprenderse algo, pero la sabiduría, a medida que desarrollemos esta lección, nos vamos a dar cuenta que va mucho más allá de eso. Es mucho más amplio de lo que es simplemente la inteligencia. Cuando hablamos de sabiduría multiforme, hablamos de una sabiduría que está ampliada a todas las áreas. Cuando hablamos de esa palabra multiforme, estamos hablando que es amplia y a la vez diversa, o sea, enfoca o encierra todas las áreas existentes. Hablaremos precisamente de esa sabiduría. Quiero darle lectura a la nota de introducción para poder tener el concepto general de toda esta lección. Dice: ¿cuán muchas son tus obras, oh Jehová? Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios, según el libro de Salmo capítulo 104, verso número 24. En el plan de salvación, la sabiduría divina estableció la ley de la acción y de la reacción. Por eso, la obra de beneficencia en todos sus ramos es doblemente bendecida. El que ayuda a los menesterosos es una bendición para ellos y él mismo recibe esa bendición mayor aún, nos dice Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, la página 203.
Partiendo de esto, vamos a desarrollar la primera pregunta. La primera pregunta nos dice de la siguiente manera: ¿en quién existe toda sabiduría y conocimiento, querido pastor David García? Bien, pues esta primera parte de la lección nos trata de instar a conceptuar en quién es que se encuentra toda la sabiduría y el conocimiento. La palabra de Dios en el libro de Colosenses, el capítulo 2, versículos 2 y 3, nos dice que todas las riquezas del entendimiento se encuentran en la divinidad, en Dios el Padre, en nuestro Señor Jesucristo. Allí dice la palabra de Dios que se encuentran escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cuando hablamos acerca de esto, quizás podríamos pensar, entonces Dios esconde la sabiduría. No, sencillamente es verdad que para poder alcanzar este conocimiento requiere también de cada uno de nosotros el interés que podamos nosotros inquirir en la palabra del Señor. La misma Biblia nos dice, ¿verdad?, de que escudriñemos en las Sagradas Escrituras porque en ellas encontramos todo el conocimiento de nuestro Dios. Algo interesante cuando hablamos acerca del concepto de la sabiduría, queridos hermanos, es que la sabiduría es aquella cualidad del buen juicio que se desarrolla a partir de la experiencia, la observación y la reflexión. Podemos entonces entender que la sabiduría es algo que se cultiva, es algo que se adquiere, pero la sabiduría divina, la sabiduría que viene de Dios, es algo, ¿verdad?, de que solamente hay una fuente para poder alcanzarla. Y eso es, ¿verdad?, las Sagradas Escrituras, ya que ellas son las que testifican acerca del carácter y del poder de Dios. El espíritu de profecía nos indica que es el propósito de Dios que todos los que nos vistamos de Cristo podamos alcanzar este conocimiento. Entonces, esto me llena de mucha esperanza, porque si bien es cierto, la sabiduría y el conocimiento se encuentran en Dios, el ser humano también puede tener alcance a esa sabiduría y a ese conocimiento. Y lo hará en la medida que pueda desarrollar esa experiencia, esa observación, esa reflexión diaria con nuestro Dios por medio de las Sagradas Escrituras. Así que es muy importante, si queremos alcanzar nosotros sabiduría, ese conocimiento especial, pues debemos de relacionarnos más con nuestro Dios por medio de la reflexión día con día, en la oración, en el estudio de la palabra de Dios también, querido hermano Luis. Muy interesante lo que nos narra precisamente la palabra de Dios en relación a esa sabiduría que posee la deidad, a esa sabiduría que está concentrada, ya lo mencionaba, querido pastor, concentrada en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es interesante lo que la lección ahora nos enfoca. Si hemos leído que la sabiduría de Dios, la sabiduría divina precisamente, está en su plenitud en la deidad, ahora viene la pregunta número 2. ¿Puede alguien en la tierra alcanzar la altura y la profundidad del conocimiento celestial? Y acá vamos a un punto muy curioso, porque en la pregunta anterior leíamos que Dios desea compartir su conocimiento con el ser humano, pero debemos comprender algo muy interesante. El libro de Isaías, capítulo 40, verso número 28, nos hace una pregunta y al mismo tiempo nos da una respuesta a esa pregunta. ¿Cuál es la pregunta que nos hace la palabra de Dios? ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios del siglo es Jehová, el cual crió los términos de la tierra? Esa es la pregunta. Sabemos que Dios es el que creó todo, el que hizo, el que sustenta todo. Y ahora, vean lo que responde el profeta. No se trabaja ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿hay alguien en esta tierra
que pueda alcanzar la altura y la profundidad del conocimiento celestial en su plenitud, ningún ser humano lo puede hacer en esta tierra. Debemos comprender algo, queridos hermanos, y nunca debe salir de nuestra memoria. Hay cosas que nosotros en nuestra mente limitada no la vamos a comprender en su plenitud. Vamos a tener ciertos rasgos de conocimiento, tendremos una parte de saber en puntos determinados, pero no lo vamos a comprender en su plenitud. Ejemplo, la nota nos menciona el amor de Dios. El amor de Dios nosotros comprendemos, pero cuando leemos de la plenitud del amor de Dios para con el ser humano, dice la nota, ninguna ciencia puede definirlo o explicarlo. ¿Qué indica eso? Si somos curiosos, cada cosa en este mundo tiene algo que se dedica a estudiarlo, a comprenderlo y a explicarlo. Ejemplo, hay una ciencia que estudia los astros, hay una ciencia que estudia el planeta Tierra, hay una ciencia que estudia el cuerpo humano, hay una ciencia dedicada al estudio de cada una de las cosas que existen en este mundo. Pero en relación a Dios, aunque aparentemente hay una ciencia determinada por el hombre para comprender a Dios, no se comprenderá en su plenitud. Por eso la misma Biblia nos dice en Deuteronomio 29:29 que hay cosas ocultas que le pertenecen a Dios. Lo revelado es lo que se ha compartido para nosotros, es lo que podemos alcanzar a comprender, y es muy peligroso cuando el ser humano quiere sumergirse en conocimientos que Dios no ha querido revelarle. ¿Por qué? En primer lugar, porque no sirven para la salvación si los conociéramos. En segundo lugar, porque no sería de utilidad para nuestra vida o no lo utilizaríamos adecuadamente. Entonces no hay por qué querer indagar en cosas que Dios no nos ha revelado. Dios ha dado cierto grado de conocimiento, pero también debemos saber que hay cosas que por más que querramos comprenderlas o saberlas, no las vamos a lograr entender. ¿Por qué? Porque nuestra mente, nuestro conocimiento o nuestro entendimiento no es infinito. Al contrario, es un conocimiento finito. Llega hasta un cierto grado. Así que, hermanos, en conclusión de esta pregunta, no podemos alcanzar la altura ni la profundidad del conocimiento celestial en su plenitud. Pero la pregunta 3 nos enfoca a algo también muy maravilloso. Querido Pastor David, ¿qué nos enfoca la pregunta número 3? Sí, si bien es cierto, queridos hermanos, según la amplia explicación que ha dado nuestro hermano, muy clara, podemos también comprender de que si bien es cierto, no podemos nosotros igualar el entendimiento de Dios, pero como lo decíamos al principio en el concepto de la sabiduría, también la experiencia también marca una forma de aprendizaje muy especial. Y la experiencia es la que a nosotros nos ayuda para poder cada día ir creciendo en ese conocimiento y en esa sabiduría. Experimentamos el amor de Dios, experimentamos sus cuidados en los momentos de perplejidad. Es una forma de aprendizaje. El día con día nos hace personas más sabios. Por eso es verdad, hermano Luis, que nosotros entendemos de que cuando hay personas ya de edad y están pintando canas, respetamos a estas personas porque su experiencia les hace que ellos puedan adquirir sabiduría también. Así que son formas infinitas, variables, por medio de las cuales el Señor permite que nosotros también podamos crecer en conocimiento, no solo por lo que leemos, lo teórico, sino también por la experiencia diaria. Y relacionado con esto, la tercera pregunta de nuestra lección nos interroga lo siguiente: ¿cuál es el alcance de la comprensión divina? Bueno, quiero aclarar que según el entendimiento que tengo de esta pregunta, tengo que identificar la comprensión divina de quién me está preguntando. Y según lo que dice la palabra de Dios, me está preguntando acerca del alcance de la comprensión divina de Dios. ¿Cuán grande es el alcance de la comprensión de Dios? El libro de los Salmos 147, versículo 5, nos dice que grande es el Señor nuestro, y de mucha potencia, y de su entendimiento no hay número. No hay forma entonces de poder medir
No hay, podemos decir entonces que es infinito, es incontenible. El ser humano, aunque pueda desarrollar cualquier método para poder tratar de medir este conocimiento, no puede hacerlo jamás. Por eso es que nosotros creemos que los redimidos tendrán una ciencia de estudio por la eternidad. Será el hecho de saber cómo el amor de Dios puede manifestarse y ampliarse tanto, y será un estudio que no tendrá fin. Hay cosas que nosotros hasta la fecha podemos tratar de querer comprenderlas, darles un sentido, de poder aferrarnos a esa pequeña comprensión y decir, tengo fe en eso, en el carácter de Dios. Y por eso es de que Dios ha dejado ciertas formas en las cuales nosotros podamos ser instruidos para poder comprender el pensamiento de Dios de tal manera que nosotros podamos tener una esperanza en Él. Así que en la Biblia, en la vida, en nuestra experiencia diaria, encontramos grandes lecciones. Dios nos indica por medio de las Sagradas Escrituras el deber para cada uno de nosotros. Una muestra de ello es la enseñanza que nos da por medio de la santa ley de Dios, los 10 mandamientos, en donde adquirimos un conocimiento y una sabiduría para poder establecer nuestra conducta, nuestros parámetros de vida, para poder relacionarlo de una manera justa y manifestar amor hacia nuestros semejantes y hacia Dios. Pareciera que es algo insignificante, pero esa es la forma como Dios nos indica en la Biblia que podemos alcanzar sabiduría. Y no solamente eso, sino también podamos alcanzar felicidad. Con el conocimiento, con la sabiduría, no solamente satisfacemos el hecho de poder llenar nuestra mente, utilizar nuestro cerebro para poder ser una biblioteca o una enciclopedia viviente, sino también para que en nuestra vida alcancemos plenitud, que nos plazcamos en alcanzar metas establecidas. Así que para mí es muy importante el poder saber, y me llena de alegría, que al Señor no le place que vivamos en la ignorancia. Al contrario, al Señor le place que nosotros nos expandamos en conocerle, en poder día a día saber cuál es el carácter de Dios. Y no solamente eso, sino también en su momento poder ponerlo en práctica en nuestra vida personal. Para ello es posible que en este aprendizaje y en el conocimiento de Dios y en la relación y la estrechez con Él, tengamos que vivir momentos de lágrimas, de agonía, de dificultades. Y curiosamente es en esos momentos de dolor cuando aprendemos las lecciones que son más difíciles de olvidar, que nos marcan y nos ayudan también para hacer un soporte de experiencia y aconsejar con sabiduría a los que vienen detrás de nosotros. Así que, hermano Luis, querer medir o ahondar en qué tan sabio es Dios o qué tan profundo es su entendimiento, creo que es algo de que no podemos nosotros tratar de querer contenerlo. Sin embargo, sí, Dios nos da la posibilidad para que en base a nuestra capacidad podamos nosotros, ¿verdad?, alcanzar una comprensión más grande acerca de su poder y de su naturaleza también. Muy bien. Y es por eso que nos habla precisamente no de inteligencia, sino de sabiduría. Por la amplitud de lo que encierra precisamente la sabiduría divina, el poder ampliar en cuanto no solo a conceptos, sino también a la experiencia, a la vida, lo que uno va adquiriendo en el proceso en el que va creciendo. En la pregunta número 4 se nos encierra otro punto bastante interesante. Ya vimos que es un alcance que no tiene límite en cuanto a la sabiduría divina. Pero ahora, ¿cuán inmutable es la sabiduría divina? Cuando hablamos de algo inmutable, querido pastor, hablamos de algo que no tiene variación, no cambia, no es inestable. Es algo que es estable, fijo, algo permanente. Exacto. La pregunta nos hace ver qué tan inmutable, o sea, qué tan firme, qué tan estable es la sabiduría divina. Precisamente la sabiduría divina no es inestable, es algo firme, es algo estable. Cuando nosotros hablamos de este punto, podemos hacer inclusive una comparación entre la sabiduría divina y la sabiduría humana. La sabiduría humana no es una sabiduría estable, porque yo puedo ser sabio en ciertas áreas de la vida, pero puede ser que en otras áreas de la vida
flaquee en cuanto no solo a conocimiento, sino también a la comprensión, al hecho de cómo reaccionar en ciertas situaciones. Así es la sabiduría humana, pero la sabiduría de Dios no es así, porque la sabiduría de Dios en todas las áreas que pueden existir es precisamente completa. Y un caso de ejemplo bastante claro lo dio el mismo Jesús cuando él decía, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Quiere decir que se mantienen estables, se mantienen firmes. Otro ejemplo claro que nos da la pregunta es con la ley de Dios para hacernos ver cómo Dios no es un Dios variable, un Dios cambiante. ¿Cómo es que su sabiduría no es inestable en todas las áreas? ¿Por qué? Porque así como la ley de Dios, que es el ejemplo que nos da la pregunta, es inmutable, es invariable, es eterna, así también es la sabiduría de Dios, el carácter de Dios. Y precisamente en estos puntos nosotros comprendemos que es completamente inmutable. Y esto es algo interesante, ¿verdad, Pastor David? Porque nos habla de una multiforme sabiduría. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, pues cuando hablamos de multiforme, que tiene diversas formas para poder manifestarse. Pero algo interesante, hermano Luis, que me llamaba la atención en relación a tu comentario, era el hecho cuando dice inmutable, no cambia. Algo que a nosotros nos hace cambiar de opinión es el hecho que nos equivocamos. Y cuando nos equivocamos, entonces nosotros decimos, no, cambio de opinión. Entonces ya mi pensamiento, mi forma de actuar, automáticamente me veo obligado a Cambiar. cambiarlo. Un hecho es cuando no hemos conocido a Dios. Nuestro conocimiento es el mundo y sus placeres, pero cuando lo conocemos, yo tengo que cambiar mi pensamiento, tengo que cambiar también, mi sabiduría es diferente, mi conducta también es diferente. Así que me llama la atención esto, hermanito, el hecho de que Dios no puede cambiar porque no tiene necesidad de cambiar. Porque desde el principio es perfecto en pensamientos, en ideas, en intenciones. Es la fuente de toda sabiduría eterna. Por eso, verdad es que Él trata en esa amplia sabiduría de buscar diferentes formas para poder a nosotros también darnos métodos para que podamos alcanzar la sabiduría que viene de Dios también. Así es. Por eso la Biblia nos dice, Dios no es hombre para que mienta, Ni ni hijo de hijo de hombre para hombre que se para que se arrepienta. arrepienta. Eso nos da la pauta siempre de que Dios es un ser que como no comete errores, no se equivoca, lógicamente su sabiduría siempre se va a mantener firme. Amén. Ahora, la pregunta número 5 también nos amplía en el área a la descripción de la sabiduría de Dios. La pregunta número 5 nos dice, ¿cómo describió el apóstol Pablo la sabiduría y el conocimiento de Dios, querido pastor? Bueno, sin lugar a dudas, el hombre siempre trata de querer conceptuar o querer analizar el pensamiento de Dios. Han habido hombres que han inclusive discutido con Dios, cuestionándole acerca de cosas. Job en su dificultad, en su gran prueba, él empezó a dialogar con Dios acerca, ¿verdad?, de todo. Y él al final de tener ese diálogo con Dios dice, de oídas te había oído. Y el apóstol Pablo, un ser que había tenido una gran experiencia también con nuestro Dios, una experiencia, la sabiduría que Pablo había adquirido era por su padecimiento, por su experiencia de entrega completa hacia Dios. Y él queriendo profundizar seguramente y tener una idea o analizar quizás la sabiduría de Dios en la carta a los romanos, en el capítulo 11, versículo 33, textualmente dice, escribe el apóstol Pablo, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son tus juicios e inescrutables tus caminos. Hay varios conceptos que la palabra de Dios, por medio de su siervo, resalta. Habla acerca de la sabiduría como una riqueza profunda. O sea, no es superficial. Mientras más nosotros tratamos de inquirir en quién es Dios, en cómo es su conocimiento, más nos damos cuenta que hay más donde profundizar. Hay teorías hoy en día que el hombre trata de establecer y pronto se acaban los argumentos. Pero en el caso de Dios, hermanos, cada vez que ahondamos más en algo,
nos damos cuenta de que cada vez se profundiza más y es una riqueza infinita que nosotros podemos alcanzar también por medio del escudriñamiento de las Sagradas Escrituras. Por eso el apóstol Pablo dice también cuán incomprensibles son sus juicios. Aún en la forma como Dios juzga las cosas, demuestra una gran sabiduría. Cuando hablamos acerca del juicio también, hermano Luis, me recuerdo cuando se encuentra aquel sabio rey Salomón y a él le toca juzgar a dos mujeres que estaban peleándose por un pequeñito, que uno, verdad, una madre había asesinado al suyo cuando dormía y entonces lo cambió. Y la mujer, la madre legítima de aquel niño que estaba vivo, reconocía a su hijo. Y entonces aquel rey, ¿verdad?, con sabiduría utilizó un método para poder determinar quién era la verdadera madre. Ahora, son ejemplos de personas con errores. Pero Salomón, algo que le pidió a Dios sobre todas las cosas, fue sabiduría para poder reinar. Y Dios le dio. La Biblia, creo que no creo que pueda haber otra persona que iguale la sabiduría que le fue dada a Salomón. Pero sin embargo, aunque este hombre fue tan sabio, no puede compararse con la profundidad de la sabiduría de Dios y sobre todo de la justicia, de la forma como Dios juzga todas las cosas. Así que nosotros no podemos estar, hermanos, queriendo hacer un escrutinio acerca de por qué hace esto Dios, por qué no lo hace, por qué esto Dios no lo permite, como muchas personas hoy de manera insensata tratan de juzgar los designios de Dios, sus determinaciones. Así que Pablo, un hombre de ciencia en la palabra de Dios, fue alguien que en su momento también dijo, son incomprensibles sus juicios, son inescrutables sus caminos. Lo que el hombre debe de luchar es por tener esa sabiduría de obedecer, de poder entender qué es lo que debemos hacer para que Dios día con día nos vaya mostrando también el avance que debemos demostrar en nuestro camino de obediencia, hermano Luis. Eso es lo que puedo comentar un poco acerca de esta lección. No sé si tienes algún argumento más que podías compartir. De hecho, el apóstol Pablo y todos los que trataron de explicarlo se quedaron cortos, porque ningún ser humano puede explicar esa sabiduría que es infinita, la misma Biblia lo dice. La pregunta número 6 también nos enfoca relacionado a la descripción de esa sabiduría y con lo que el ser humano puede alcanzar. Nos dice la pregunta número 6. ¿Quién es el único que puede impartir conocimiento divino? De hecho, pastor, nosotros no podemos dar algo que no tenemos. No. Y la sabiduría divina no es algo que nosotros tengamos porque lógicamente no somos seres divinos. En el caso, si es un conocimiento divino, ¿quién es el que lo debe impartir? Debe ser también un ser divino. En este caso, Proverbios capítulo 2, verso número 6 dice, porque Jehová es el que da la sabiduría. Precisamente la sabiduría divina viene de Jehová y esa sabiduría nosotros no la podemos adquirir de una sola vez en su plenitud. Por eso es que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento. Si a nosotros como seres humanos, en la capacidad que poseemos, se nos diera todo el conocimiento en su plenitud, nuestra mente no soportaría. Colapsaría al tener tanto conocimiento. Por eso es que a través de la eternidad se seguirá estudiando, porque ya cuando la mente, el cuerpo se ha transformado, la capacidad va a incrementar y en ese momento vamos a indagar un poco más en la sabiduría divina. Hay algo que sí Dios desea compartirnos en este tiempo. Y el libro de la educación en la página 16 dice que todo nuestro pensamiento Dios lo dirige precisamente a lo que Él mismo ha revelado de sí mismo. O sea, su anhelo es que nosotros lleguemos a comprender su naturaleza, no en su plenitud. Ya lo leímos, no vamos a comprender cada detalle, cada profundidad, pero sí la base principal de quién es Dios, cómo se revela, la obra que Él hace, es algo que Dios nos ha revelado y desea que nosotros dirijamos nuestra mente hacia esa comprensión. Y es lo que vamos a estudiar por toda la eternidad. Qué maravilloso va a ser que nunca vamos a dejar de ser alumnos. Nunca dejaremos de aprender. La sabiduría de Dios, al ser infinita, quiere decir que ese conocimiento
nunca se agota. Y si nunca se agota, nunca dejaremos de aprenderlo. Por eso la sierva de Dios explicaba y decía, de generación en generación, siglo tras siglo, el amor de Dios se estudiará por toda la eternidad, porque es inagotable, es un raudal de conocimiento infinito. Y Dios es el que lo imparte. Dios es el que da al hombre. Todo lo que ahora tenemos en la Biblia es un reflejo de la sabiduría divina. ¿Quién lo reveló a los hombres? La Biblia no dice que un hombre se le ocurrió y comenzó a escribir. Dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Quiere decir que eso vino de Dios. No fue algo que los apóstoles, que los profetas tomaron a bien pensar por sí solos. Fue algo que Dios tomó a bien revelarles. Y de esa sabiduría hoy podemos comprender nosotros. Así que, hermanos, esa sabiduría es Dios el que le imparte. Cuando leemos la Biblia, cuando escuchamos la comprensión que nosotros podemos tener y la compartimos con alguien más, también es una sabiduría que Dios envía a la persona. Y en este punto, hermano, hay otro detalle interesante. ¿Nos lo puede aclarar? Sí, tal vez solamente un comentario que me está viniendo el pensamiento en base a lo que estás comentando. Y es que tenemos muy claro de que si queremos saber algo acerca de Dios, pues debemos de basarnos en lo que Él nos indica por los medios que tú ya has indicado. Pero, sin embargo, corremos un peligro hoy en día, y es el hecho de que busquemos nosotros fuentes de conocimiento que no son las que Dios desea que nosotros obtengamos. En cierta ocasión, ¿verdad? El Señor dijo, dos males ha hecho mi pueblo, que me dejaron a mí, dice, y se cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, el hombre de igual manera hoy en día a veces busca fuentes de conocimiento. Hoy en día está muy de moda, mi hermano, ¿verdad? El hecho de que la ciencia de la teología y personas que se consideran, se constituyen maestros de la palabra de Dios, según ellos, pero a veces están desviando a un conocimiento que está haciendo que otras personas dejen de creer lo que en realidad deberíamos de nosotros tener en nuestro conocimiento acerca de Dios. Eso es algo que quizás quisiéramos aconsejarles, recomendarles en esta hora. La palabra de Dios está diseñada de tal manera que todos la podemos comprender. Toda persona que directamente tenga el trabajo de tomar un tiempo para leer la Biblia con humildad y con oración, puede conocer a Dios. A veces es cierto que hay cosas que necesitamos que alguien nos las explique, pero el conocimiento básico, lo que Dios pide de cada ser humano, hermano querido o hermana, directamente al tener esa comunión con la palabra de Dios día con día, nosotros lo podemos adquirir porque Dios, como lo ha comentado mi hermano, por medio de la palabra de Dios, Dios da directamente a cada ser humano la posibilidad de poder desarrollar la sabiduría, el conocimiento. Algo interesante, hermano Luis, en relación a este concepto de conocimiento, es que el conocimiento viene produciéndose como efecto de adquirir información, pero también de saber, ¿verdad? Tener el propósito de poder comprenderla. Así que hay gente que sabe mucho, ha grabado grandes porciones de la palabra del Señor en su mente, pero quizás no logra comprender cuál es el significado de todo eso. Así que a veces no es necesario tener el conocimiento de tanto, sino más bien de que lo que poco o mucho que ha llegado a nuestro ser, entenderlo y ponerlo en práctica para la honra y la gloria de nuestro Dios. Muy bien. Y hay que entender otro punto interesante, de acuerdo al comentario. Hay límites establecidos por Dios. Exacto. Hay áreas en las cuales a uno no le corresponde indagar más de lo que ha sido establecido. Un caso claro de este punto es la limitante que Dios había puesto a Adán y Eva. Cuando Dios les había puesto el límite, no van a comer de ese árbol, precisamente fue Satanás el que motivó a querer indagar más allá. Le dijo, seréis como Dios, conoceréis el bien y el mal. O sea, hablando del conocimiento, Satanás presentó que el ser humano podía llegar más allá de los límites establecidos por Dios. Cuando uno precisamente quiere ir más allá de lo que Dios ha establecido, termina extraviándose.
Así termina es. mal. Vienen conceptos cerrados, uno pierde el verdadero camino, se extravía él mismo y termina extraviando a otros. Esa es la conclusión que hay, sí o sí, cuando uno quiere indagar más allá de lo que Dios ha establecido. Es En cierto. conclusión, las preguntas nos han dado a conocer que este conocimiento de Dios es algo que Él desea compartir, pero desea ir dándolos de acuerdo a nuestra capacidad, al igual que en Mateo 25, a los siervos de los talentos se les dio de acuerdo a su capacidad, así Dios también le da al ser humano de acuerdo a la capacidad que poseemos. Amén. En conclusión de la lección, la última pregunta nos hace la interrogante: ¿quién es el principio y el fin de la verdadera sabiduría, Pastor David? Muy bien. Estamos llegando a un punto en el cual también se considera la actitud en la cual el hombre, para poder adquirir más sabiduría, se presenta delante del Señor. Y en este sentido, Proverbios 9:10 nos dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Traducimos como temor aquel miedo reverencial, aquel respeto con el cual nosotros, ¿verdad?, nos presentamos delante de Dios. Cuando nosotros, hermanos, queremos conocer algo más de las Sagradas Escrituras o queremos conocer algo más acerca de Dios, no podemos hacerlo de una manera soberbia, de una manera irreverente o una manera descuidada. Siempre cuando nosotros, y esto quizás ya es la forma práctica como quizás quisiera aplicar esto, hermano Luis, es que cuando leamos la palabra de Dios, cuando estudiamos algo relacionado con la ciencia eterna de la sabiduría infinita de Dios, debemos de manifestar respeto, reverencia, porque esa es la forma como el Señor considerará nuestro grado de humildad, de reconocimiento hacia Él como la fuente inagotable de sabiduría y de conocimiento para con nosotros. Hay muchas personas que buscan a Dios y quieren alcanzar ese conocimiento, quieren alcanzar esas ventajas por medio de la ciencia de Dios, pero lo hacen de una manera no adecuada. Por eso es que este consejo nos dice que la ciencia de los santos es inteligencia. Hermanos queridos, en la Biblia hemos encontrado personas de que quisieron obtener dones del Espíritu Santo, queriéndolos pagar, queriendo hacer diferentes acciones para poder lograrlo, pero no es así como Dios, hermanos, nos puede dar la sabiduría. Ahora, a nosotros se nos dice, adquiere sabiduría, adquiramos conocimiento también. Día con día aprendamos más de Dios. Eso hará que nuestro amor hacia Él se despierte. Por eso es que anteriormente estábamos hablando acerca del amor que sobrepasa inclusive el conocimiento de Dios. Hermanos, el amor de Dios es infinito. Y si en el futuro nosotros estudiaremos algo acerca del carácter de Dios, lo que deberíamos de ahondar en poder conocer ya desde este momento es el grande amor que ha manifestado para con nosotros, que lo movió para que pudiera dar a su Hijo, para que pudiera ser nuestro sustituto y también ahora nuestro intercesor en el santuario celestial. Así que, hermanos, todos podemos alcanzar esa sabiduría. Y va a ser nuestra lucha para poder perfeccionar cada día en esa sabiduría eterna que Dios quiere dar. No, por el momento no podemos ser igual de sabios que Dios, pero con la sabiduría que Él está dispuesto a darnos, hermanos, podemos ser personas que podamos representarle aquí en esta tierra y podamos ser de bendición también para las personas que necesitan más conocimiento del amor de Dios. Así que, hermano Luis, pues creo que es una lección muy interesante la que hemos tenido. Quizás nos faltan argumentos para poder ampliar más acerca de esto, pero hermanos, Dios nos puede dar esta sabiduría que necesitamos para poder entenderle a Él, para poder conocerle y para poder compartir este conocimiento, ya que la Biblia dice que de gracia recibimos, debemos de dar de gracias también. Y en esta hora agradecemos a Dios porque tenemos este espacio, no porque sepamos más que ustedes. Nuestro deseo es tratar de compartir un poco
lo que Dios nos ha logrado dar a comprender también a nosotros, ¿verdad? Así que eso es lo que puedo comentar, mi hermano Luis. Si quieres agregar algo, puedes hacerlo también. Sí, en conclusión, hermanos, la lección, como decía nuestro hermano, es para poder comprender precisamente que hay cosas que no vamos a poder comprender. Redundando en eso, pero Eso es fue, el sentido principal. Hoy el mundo lamentablemente está basado en impresiones. Todos quieren impresionar y al querer impresionar, uno siempre se ve motivado a buscar cosas novedosas, cosas impactantes y ahí hay una línea muy delgada para poder irnos a cosas que deshonren y vayan en contra de lo que precisamente Dios nos ha revelado. Por ello, hermanos, la lección termina en una nota final haciéndonos ver que cada día debemos orar para no dar pasos en falso en relación al conocimiento de Dios, para poder mantener una firmeza en cuanto a lo que ha sido revelado, a lo que podemos comprender y a lo que en nuestra vida nos ayudará precisamente a ir creciendo en cuanto a la sabiduría que viene de Dios. Así que, hermanos, esta lección nos ha ayudado a comprender precisamente eso. Dios es un ser infinito. Su sabiduría y su conocimiento es infinito y es lo que vamos a estudiar por toda una eternidad. Amén. Así que, hermanos, ha sido un placer dirigirnos hacia ustedes con el estudio de esta lección. Lo dije al inicio, la temática general va a ser sobre la sabiduría divina. Esa va a ser el lema de este semestre y cada semana estaremos compartiendo el estudio de la lección, esperando que a ustedes pueda servirles. También a nosotros nos va a servir en cuanto al crecimiento de la sabiduría que Dios nos imparte a nosotros y esperamos que estos estudios puedan ayudarnos a tener un mayor desarrollo. No quiere decir que ustedes ya no van a estudiar la lección, eso quiere decir que esto es solo un apoyo para poder compartir ideas, poder tener puntos de vista que nos ayuden a comprender mejor la lección. Por lo demás, queridos hermanos, vamos a finalizar haciendo una oración a nuestro Dios para agradecerle precisamente por la vida y por la oportunidad que nos ha dado de estudiar este maravilloso tema. Vamos a orar, querido Pastor David. Nos dirigen oración. Oremos. Padre nuestro y soberano Dios, que su morada es en el cielo, le damos las gracias por darnos su bendita palabra día con día. Gracias, Señor, porque nos ha permitido también tener este estudio sistemático de su palabra por medio de la escuela sabática. Queremos en esta hora dar nuestro pequeño aporte para poder ayudar, para poder, Señor, tratar de ampliar, si es posible, algo acerca del contenido que estaremos estudiando durante esta semana y durante este semestre. Denos de esa sabiduría infinita. Denos la capacidad para poder entender las Sagradas Escrituras, para poder también ayudar y explicar a las personas que también necesitan tener este conocimiento. Bendiga a todo su pueblo. Gracias, Señor, por la capacidad de entendimiento que nos ha dado. Esperamos que esto sea de mucha bendición para la hermandad. Guárdenos, Señor, y gracias por su grande amor que ha manifestado para cada uno de nosotros. Perdone nuestros pecados y bendiga su obra también en el mundo entero. En el nombre de Jesús imploramos estas cosas y agradecemos lo recibido. Amén y amén. Amén. Mis apreciados hermanos, que el Señor pueda bendecirles. Como lo dijimos anteriormente, cada semana estaremos compartiendo el estudio de la lección de la escuela sabática, así que les esperamos la siguiente semana. Agradecemos vuestra atención, agradecemos el habernos acompañado y nos despedimos el pastor David García y su servidor Luis Argueta con el estudio de la lección de la escuela sabática.